correcta la estrategia política y de comunicación del presidente y del gobierno que busca en Nebot y en este título modelo de desarrollo el culpable al tema de la delincuencia, o si se equivoca el gobierno a enfocar todas las balas en echarle la culpa a otro cuando esto realmente, algunos piensan, no resuelve el problema. Betty Amores. Bueno, yo creo que hay un análisis que está detrás de esa lectura de los hechos que me parece importante recuperarlo. Creo que el problema de los altos índices de criminalidad que existen en el país tienen un conjunto de causas, ¿verdad?, que están básicamente en la estructura económica, sin lugar a dudas. Pero Nebot es una de esas causas para que se enfoque tanto en él. Porque tú acabas de mencionar que hay un problema país. Y a mí me parece que a veces, o por lo menos las últimas 3 semanas, hemos como enfocado que el problema es solo Guayaquil, cuando tú lo reconoces y yo también coincido contigo, el problema va más allá de eso. Entonces, ¿para qué enfocarlo en Nebot y en su modelo? Yo no me voy a hacer cargo, cada quien se hace cargo de sus palabras, me voy a hacer cargo de las mías. Y creo que el presidente Correa ha hecho un ejemplo bastante visual, diría, para mandar un mensaje de que llenar de buenas calles, de buenas aceras, de buenos bordillos, no necesariamente mejora todas las condiciones de vida de la gente, y que hay un conjunto de causas que están en las sociedades cantonales, provinciales, regionales, que tienen que ser resueltas y frente a lo cual los alcaldes, entre otros, ¿no es cierto?, también las autoridades centrales del Estado, tienen que entender que es necesaria una mayor inversión social en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Eso a mí me parece que es fundamental. Yo coincido con ese concepto. Yo creo que hemos perdido 3 semanas de recursos enfocando una campaña de ataque a una persona cuando yo te puedo decir, y yo que recorro el país, tengo gente de Huaquillas, Hualtaco, Santa Rosa, Bahía, Pedernales, que me dice, a mí que me importa el modelo de desarrollo de Nebot, si él ni siquiera es mi alcalde. Entonces, por ahí va la cosa. Pero coincido contigo que hay elementos, que hay una serie de elementos. Pero hay otro elemento, estimado César. En este momento estamos viviendo el coletazo de la migración. La migración destruyó familias, dejó niños y niñas y adolescentes sin referentes ni afectivos, ni éticos, ni valóricos. Son niños que se han criado o en la calle o a cuenta de la vecina que los tendrá, si acaso, en unas pésimas condiciones. Es un factor más. Es necesario que entonces, ahora sí, y te lo digo como defensora de derechos de los niños, niñas y adolescentes, es absolutamente indispensable que se entienda que el problema de la delincuencia no se va a resolver si no vamos a las bases, a la esencia de la razón de ese problema. Hecho el punto. Andrés, sin embargo, esta estrategia políticamente es buena porque la gente desenfoca la atención en el gobierno y le enfoca en otro personaje político, ¿o no? Me parece que es una actitud irresponsable pretender circunscribir un tema tan sensible a una disputa personal. Yo creo que el tema de la seguridad es un problema nacional. No hay lugar del Ecuador donde se pueda estar en paz y tranquilamente, porque de una u otra manera, con más o menos intensidad, hay un brote delincuencial en todos los rincones de la patria. Esto en estos 4 años ha proliferado, ¿no? Y de ninguna manera se puede sostener que todo esto puede circunscribirse a la responsabilidad de un alcalde. Yo creo que aquí hay personajes a los que hay que mencionar. El exministro Bustamante, que dijo que la inseguridad era una percepción, después mandó a tapar la carita a los delincuentes para que no les reconozcan. Reformas penales, algunas de las cuales hechas en el Congresillo fueron absolutamente inopinadas, que proyectaron un mensaje de proteger a la delincuencia, y creo que hoy por hoy este es un tema que hay que desestructurarlo. Es decir, hay que segmentarlo y la primera cosa que hay que hacer es quitarle ese contenido altamente político. Pero tengo una pregunta. ¿Tú no crees que, digamos, yo no estoy diciendo que esto es bueno, lo que estoy diciendo es si como estrategia política, al enfocar las balas en otra persona que no sea el gobierno del presidente, esto funciona? ¿Tú no crees que ha funcionado estratégicamente desde el punto de vista político en sacarle un poco la responsabilidad a Correa y tirársela a este otro señor? Correa es sondeo dependiente. Entonces lee las encuestas y dice, el 97% de la población está, entonces vamos a hablar de inseguridad. ¿Cuál es la diferencia de fondo en esto? Que habemos personas que vamos 4 años en la lucha contra la inseguridad y el gobierno va 1 semana.
Bueno, pero algo es algo, ¿no? Ya por lo menos están embarcados en la lucha contra la inseguridad. No, yo no sé si una semana, sí creo que una han habido semana errores. Objetivamente, una semana abiertamente, una semana en la que el presidente habla en la asamblea, en la sesión solemne de Quito, habla por sus 5 canales de televisión, hace cadenas nacionales y dice, ahora sí nos hemos dado cuenta de que efectivamente la inseguridad es un problema. No sé si estoy de acuerdo. Reacciona y dice, sí, qué bueno. Yo soy el primero en decir, qué bueno que el presidente reaccione. Yo me alegro y he dicho públicamente lo que repito aquí. Hay que apoyar estas iniciativas porque la inseguridad no es un problema del gobierno ni de la oposición. No es de todos los que vivimos aquí. Lo que no gente. sé si estoy seguro que estoy de acuerdo contigo es que tú digas que ha pasado una semana. O sea, yo creo que el gobierno sí se ha preocupado, pero no ha sido eficiente. Repartir carnets de refugiados como propaganda. Esas son malas decisiones. Lo que te digo es que yo creo que sí se ha preocupado de esto, pero ha fracasado en hacer su gestión. César Rodríguez, tu turno con respecto al tema. ¿Es un error entonces que Correa haya enfocado todo este tiempo en buscar en Nebot el culpable o no? A mí me parece que hay que ubicar el contexto de esas declaraciones. De ninguna manera yo considero que es un discurso que busca identificar a Nebot como culpable. Lo que sí pretende, y claramente lo logra el presidente, es visibilizar la relación perversa que existe entre exclusión social, la impunidad y la corrupción judicial, correlativo a lo que significa la inseguridad. Pero eso mismo podrías decirlo sin hablar de Nebot, porque es cierto lo que estás diciendo. Pero es que en términos de seguridad, en el país estamos enfrentados a 2 visiones. Una visión que es la clásica de la ultraderecha de este país, que en este rato nos plantea la reducción de la seguridad a un problema de lo que podríamos llamar simplemente represión del delito. Pero no es el mismo modelo. Represión del delito. Te digo por qué creo que es el mismo modelo. Porque Nebot habló, por ejemplo, de visas y de estas reformas constitucionales. ¿Y qué hizo el gobierno? Está llevando adelante una reforma constitucional donde está aplicando lo que Nebot dijo, y el ministro Carvajal ya habló en televisión y dijo, bueno, sí, lo de las visas quizás. Entonces estamos hablando de lo mismo, son las mismas visiones. Simplemente es quién se adelanta y quién lo hace primero. No, yo creo que en este rato el proceso que vive el Ecuador es un proceso de cambio que no se puede hacer de la noche a la mañana como si esto fuera de un chasquido, un decreto y se arregló el problema. O sea, que 4 años no es suficiente lo que está diciendo. Es un tiempo que está evidenciando lo complejo de este tema y creo que se ha avanzado. Es decir, es realmente, me parece una miopía decir que en este rato, por ejemplo, este gobierno una semana está tratando el tema de seguridad. Yo no estoy de acuerdo con cuando Andrés estamos hablando de que este gobierno ha logrado invertir en seguridad como nunca antes se ha hecho. César, pero Andrés tiene razón. Esas inversiones en este rato está bien. determinan... Puede ser que tú y yo estemos en desacuerdo con Andrés. Determina por lo menos los instrumentos básicos para avanzar en el tema de la seguridad. No es solamente un problema de represión, es un problema de prevención, es un problema de rehabilitación, es un problema de judicialización, es un problema de justicia efectiva. Puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo con la declaración de Andrés que dice que el gobierno solo se ha preocupado una semana. Pero lo que sí tiene razón Andrés es que hoy estamos peor que hace 4 años. Pues si se siente en la calle, hermano, los asaltos y los crímenes están ahí. Nadie se los está inventando. O sea, por lo menos ese es el sentimiento. Pero es bien simplista decir que este es el gobierno que es responsable de es una cuestión estructural. Es un problema estructural que demuestra las debilidades y el colapso que ha tenido un sistema anclado en una justicia corrupta. Déjame ir con Mae, contigo Mae, cerramos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Tú escuchaste lo que dice Andrés, Betty y César, ¿qué dices tú? Sí. Simplemente diga, a Mae le toca el turno, porque eso déjame ir con Mae me sonó a Mae le toca el turno. ¿Verdad? Es verdad. A Mae le toca el turno entonces. ¿Qué hay, Mae? Simplemente para dejar las cosas claras. Estas tensiones. A ver, considero que personalizar un problema tan complejo, tan grande y tan grave es una actitud y una respuesta no solamente simple, sino muy pobre y sobre todo vestida de politiquería. Vestida de incoherencia, porque mientras por un lado se hace burla y mofa de lo que plantea Nebot como exigencia, por otro lado... Se aplica. O sea, se aplica. Esas incoherencias son terribles frente a la ciudadanía. Esas incoherencias, si un político tiene que cuidar
es precisamente el ser coherente. Pero más allá de eso, además, yo creo que la respuesta de Nebot tampoco me agrada. ¿Cuál? La de decir condiciono. Exacto. ¿Por qué? Porque condiciono a quién. Nebot tiene suficiente liderazgo, tiene suficiente credibilidad, tiene la confianza de la mayoría de los guayaquileños para asumir en este momento el liderazgo de las acciones de seguridad, no las estructurales, que tienen que hacerse. Pero cuando nos quedamos solamente en la discusión estructural, nos olvidamos de las circunstancias que se viven en los problemas de seguridad que tienen acciones concretas. ¿Te puedo leer esto? Como las que se mencionaron aquí. Déjame leer esto. Tenemos que cortar, pero te tengo que leer esto porque yo inicialmente pensé que políticamente hablando, el alcalde de Guayaquil se había equivocado al usar la palabra condiciono. Y en las últimas encuestas que han salido sobre este tema, le preguntan en Quito cuánta gente está de acuerdo que Nebot haya condicionado al gobierno para cambiar algunas leyes y algunos pilares, para ahí sí trabajar. En Quito el 68% estuvo de acuerdo con esa opinión de Nebot y en Guayaquil 77.6%. Es decir, que aparentemente la gente cuando le escuchó a Nebot decir esto dijo, está bien, la gente está de acuerdo con las condiciones, la gente quiere algunas reformas penales, porque estamos acostumbrados aquí a que todo se soluciona con leyes y con cambios constitucionales o con una nueva constitución o con una nueva ley. Y va más allá. O sea, los ecuatorianos estamos... Estoy de acuerdo Entonces, con la gente cree en las condiciones, pero creo que la actitud de condicionar y de quedarse sentado no me parece correcta. Él debe asumir el liderazgo. Hay muchas cosas que él como alcalde puede hacer en este momento de crisis frente a los problemas de seguridad. Primero, que la gente no se siente indefensa. Entonces, él tiene que dar la cara ante su gente y su compromiso es con la gente, no es con Correa. A mí lo que me preocupa es qué pasa fuera de Guayaquil, porque te digo, yo que lo vivo, digamos, sí, podemos decir, bueno, ok, Guayaquil hay un liderazgo, pero afuera ¿qué pasa, no? Sí, pero estábamos puntualmente hablando de la actitud de Correa versus Nebot. Es grave la situación en Guayaquil, querido César, y eso no puedes dejar de reconocer. Primero, tienes que reconocer que... Permíteme decirte en qué es más grave. Primero, es la provincia más densamente poblada del país. Correcto. Por consiguiente, habiendo más densamente poblada, hay más problemas sociales ahí. También es cierto, pero permíteme decir, también es cierto que cuando a Nebot le pusieron a escoger, ¿no es cierto?, entre si mantener las zonas regeneradas, entre comillas, y fíjate que pongo bien grandes estas comillas, él prefiere sacar a las personas que están haciendo de la venta al menudeo su forma de vida todavía legal, porque teóricamente afean las zonas embellecidas. Hay un tema de orden, Betty. Perdóname. Aquí en Quito hicieron lo mismo en el centro histórico. Pero a ver, aquí hay que poner en una balanza. Si es que mantienes lindas, ¿no es cierto? Y sin esas personas, o si les generas espacios de empleo también. Y el empleo, sí. Y el empleo de esa gente. Está bien, pero hay que generarlo, pues. Pero, a ver, en 10 puntos la tasa de subempleo. Ustedes no dijeron nada cuando Correa el último 10 de agosto no dijo. El último 10 de agosto Correa omitió mencionar la tasa de subempleo. Hay determinadas provincias que han tenido de pocos puntos, pero no es todo el país. Tungurahua ha subido, perdóname. Señores, no podemos hacer una discusión económica sobre el tema de desempleo. Vámonos a la pausa. El tema del desempleo lo podemos tocar largo. Yo ahí discrepo con Betty, pero esa es la opinión de Betty. Luego los datos sobre el tema de prisión preventiva son tenaces en el caso de Guayaquil. También el universo es más grande. Vámonos a la pausa. Ahora sí, vámonos a la pausa, ya regresamos.